Jesucristo les esté bendiciendo y guardando en este hermoso día. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo juntos de la palabra de nuestro Dios por unos minutos. Hoy estaremos reflexionando en Génesis 37, 5 al 8, y nos dice la palabra: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Si es primera vez que entras a mi canal, yo soy el pastor Reinier Montano y esto es su programa Alcanzando las Naciones. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido. Y ahora sí, entrando en la profundidad de la palabra, abre tu mente y tu corazón para oír la palabra de Dios bajo el tema liderazgo y su compromiso con la iglesia. La palabra líder en el griego significa proistemi, lo cual se refiere a presidir, gobernar y conducir un grupo. Tal vez tú escuches este mensaje y digas: esto no es para mí, porque yo no soy líder en la iglesia, no soy líder en ninguna parte. Pero déjame decirte que estás muy equivocado, porque este mensaje sí es para ti. Es por eso que hoy estaremos reflexionando sobre las características que deben tener los líderes cristianos para poder ser una influencia positiva en Dios para otras personas. Con este estudio, taller o conferencia, como quieras llamarle, yo no pretendo darle respuesta a todas aquellas cosas que necesitamos como líderes en nuestra iglesia, pero sí quiero despertar el interés a que tengamos un verdadero liderazgo conforme al corazón de Dios, un liderazgo así como Dios demanda de nosotros. Y la Biblia nos habla de un hombre que fue llamado a ser líder donde quiera que Dios lo puso. Este hombre liderió. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios en todo momento. Y este hombre fue José. José, nos dice la palabra, que fue vendido, fue tirado en una cisterna por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Pero cuando estaba allí como esclavo, José pudo hacer cosas allí como esclavo, como leer planos, como diseñar los proyectos que estaban allí en aquellos planos. Y José fue puesto como líder en casa de Putifar. También nos dice la palabra que cuando salió de la casa de Putifar, allí engañado y manipulado, que la mujer de Putifar les engañó y les manipuló con aquella historia que ella contó que no era real. Pero a pesar de todas estas cosas, José prefirió serle fiel a Dios y serle fiel a Putifar, a aquel que le había dado la oportunidad y lo había sacado de los campos como esclavo y lo trajo a su casa y lo puso al frente de todo lo que allí había. Él decidió, por fidelidad primeramente a Dios y segundo a Putifar, respetar a su esposa, y esto conllevó a que él fuese encarcelado y allí en la prisión fue puesto como líder. Y nos dice la palabra que donde quiera que José estaba, todo prosperaba y todo crecía, porque todo aquello que tocaba a José prosperaba. Los líderes cristianos
hoy en día se enfrentan a un mundo cada vez más hostil, donde tristemente los valores éticos y morales se han perdido y la lealtad de muchos ha desaparecido. Hoy, tanto en las iglesias como en el mundo secular, vemos a muchas personas que tratan de pasar por encima de otros para poder llegar a ser un líder. Pero este no es un verdadero líder, aquel que hace trampas o aquel que pasa por encima de otro o que pisotea a otro para poder alcanzar su propio interés. Ese no es un verdadero líder, y eso también lo vemos hoy dentro de las iglesias. Hoy vemos cómo muchos dentro de las iglesias están en pleitos, en discordia, en hipocresía para poder alcanzar aquello que ellos se han propuesto alcanzar. Pero si queremos avanzar y si queremos crecer como líderes, debemos de comprometernos con Dios y con su iglesia. La nueva generación de líderes que formemos deben saber que un líder eficaz no es aquel que pierde de vista su meta, sino es aquel que se esfuerza cada día en ser mejor líder, mejor hijo, mejor esposo, mejor padre, mejor en todo, pero así como lo dice la palabra, humilde. Un verdadero líder no se llena de orgullo ni de prepotencia. Primeramente, antes de ser líderes, somos cristianos y debemos estar comprometidos con Cristo y con su evangelio. Un líder debe de amar a la iglesia que es Cristo y deben de estar dispuesto a esforzarse cada día para poder alcanzar la visión y misión de la iglesia para la cual él forma parte y en la cual ha sido llamado con un ministerio a la cual él ha sido llamado como líder. Debe serle fiel a la iglesia, debe serle fiel al pastor y debe ser fiel con todos aquellos que le rodean. Un líder nunca debe perder de vista su meta, sino que debe de esforzarse cada día en cumplir su tarea e impulsar el desarrollo de la iglesia por medio de su servicio. Ese es el verdadero líder. Un líder exitoso no es aquel que tiene grandes ganancias financieras o grandes logros mundanos, sino es aquel que su meta principal es glorificar a Dios y poder guiar a otras personas a Cristo. Un verdadero líder cristiano no es aquel que tiene grandes ganancias financieras o tiene grandes títulos, sino es aquel que se goza en glorificar a Dios y en poder ayudar a otras personas a venir a Cristo y que también puedan ser líderes, como tampoco un verdadero líder secular no es aquel que tiene grandes empresas ni grandes riquezas, sino es aquel que ayuda a otros a que puedan esforzarse y también puedan alcanzar grandes metas. Muchos creen que el liderazgo consiste en tener una posición dentro de la iglesia y estar mandando a los demás que están por debajo de él, de estar mandando a las demás personas, pero a la verdad ese no es el verdadero líder. Colosenses 1:28-29 nos dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo, con este fin
debemos de trabajar con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que ahora obra en mí. Con este fin debemos de nosotros trabajar a diario para que cada día podamos esforzarnos y ser los verdaderos líderes que Dios demanda de nosotros, así como dice este pasaje. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Lo primero que un verdadero líder tiene que tener es un testimonio real y una buena relación con Dios. Un verdadero líder cristiano tiene que tener un buen testimonio delante de todos, que las demás personas que les rodean puedan reflejarse en él, puedan ver el verdadero testimonio y la vida que este líder lleva. Y tener una buena relación con Dios, tener una intimidad con Dios. Génesis 41:38 nos dice: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Un verdadero líder debe de tener el Espíritu de Dios en su vida y debe ser visto como un líder eficiente, que los demás puedan ver que el Espíritu de Dios mora en su vida, así como Faraón vio en José que el Espíritu de Dios estaba en él. Así deben de ver el mundo a un verdadero líder cristiano. Un verdadero líder cristiano nunca dirá: no sé por qué Dios me ha puesto a mí en este lugar, sino que el líder cristiano tiene la certeza y la convicción que donde Dios lo ha puesto es para ser de bendición. No se pregunta por qué está ahí, sino para qué está ahí. No se pregunta por qué lo pusieron en ese lugar, por qué le dieron esa tarea, por qué le dieron ese cargo, sino debe de preguntarse: ¿para qué estoy en este lugar? Estoy aquí para ayudar a los demás a que puedan ser fortalecidos y bendecidos. Génesis 41:55 también nos dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Porque José era el líder. José, de pasar a esclavo, de pasar a estar encarcelado, pasó a ser el segundo hombre más importante de la nación. Pasó a ser el gobernador, donde el faraón dijo que nadie podía mover ni un dedo sin el consentimiento de José. Solamente el trono de faraón sería más que José. Pero ¿saben por qué José llegó a la posición que alcanzó como gobernador? ¿Saben por qué José llegó a la posición que alcanzó? ¿Saben por qué José fue puesto en el lugar que Dios lo puso? Porque fue fiel a pesar de las pruebas, fue fiel a pesar de las de los momentos difíciles que pasó. Él fue echado en una cinterna, fue encarcelado, fue azotado, pero él nunca dijo: ¿por qué estas cosas me suceden a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Él le fue fiel a Dios en todo momento y aprendió a ser el segundo para que Dios lo pudiera convertir en el primero. Y muchas veces nosotros no queremos ser los segundos, sino que queremos a toda costa alcanzar el primer lugar. Y tenemos que ser fiel en estas cosas también. Tenemos que esperar el tiempo y el momento para que Dios nos ponga en el lugar que nos corresponde. No importa que
en un tiempo determinado estés por debajo, pero llegará el momento que si eres un verdadero líder, un líder eficaz, un líder fiel, Dios te pondrá en los lugares más altos. Esto quiere decir que para ser líderes necesitamos la sabiduría que viene del cielo. Necesitamos la sabiduría y la guianza de Dios, y no la sabiduría y una guianza humana, sino la sabiduría del cielo. Un líder tiene que tener una buena estrategia. Si Dios te ha puesto como líder, tienes que pedirle a Dios la estrategia, tienes que pedirle a Dios la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para tomar sabias decisiones. Génesis 31, 41, 39, 45 nos dice: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. José tenía el respaldo de Faraón, pero el respaldo mayor, el respaldo más grande que tenía José era el de Dios. Él se encontraba en un pueblo pagano, pero él le fue fiel a Dios. Él le fue fiel a Faraón. Él asumió su papel de ser el segundo en el imperio egipcio. Él estaba en un lugar que no era el de él, donde las costumbres eran diferentes, donde se adoraban a otros dioses que no eran el Dios de Israel, que no era el Dios el cual creía José, porque José creía en el verdadero y único Dios, mas estos creían en otros dioses que nada podían hacer. Pero él no se contaminó en aquel lugar, él no se contaminó con aquellos dioses, él no adoró en aquellos dioses. Aun cuando su vida estaba en peligro de muerte, él seguía adorando a Dios. Así también tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se les dijo que si no se postraban delante de la estatua, serían echados dentro del horno de fuego. Ellos prefirieron ser echados en el horno de fuego antes de contaminarse con aquellas personas, antes de renegar a su Dios y adorar a dioses falsos. Pero ellos fueron recompensados, porque ellos entraron tres al horno, pero no habían tres, sino que vieron cuatro, y el cuarto era como semejante al Hijo de Dios, porque ellos confiaron en Dios. Y tenemos que confiar y serle fiel a Dios. Muchas veces el gran problema del hombre es que trata de avanzar en la vida siendo desleal, y tenemos que aprender a ser leal con aquella persona que Dios nos ha puesto como autoridad sobre nosotros. Un verdadero líder cristiano debe tener una fuerte convicción sobre el llamado de Dios en su vida. Esto es una característica indispensable de un líder. Por eso el cristianismo debe estar basado en nuestras convicciones y no en nuestras emociones. De lo contrario, nuestro desempeño estará influenciado por nuestro estado de ánimo. Es de suma importancia que un líder cristiano viva siendo un ejemplo, dando buen testimonio, porque esto es mejor que ser un buen predicador. Un buen testimonio dice mucho más que dar un buen mensaje. El ejemplo y el testimonio son tan importantes en la vida del creyente, que esto nos ayudará a crecer y a servir como influencer de otras personas que están necesitando de Cristo.
Pedro les dice a los obispos que apacienten la grey de Dios, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Primera de Pedro 5, 2, 3 nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Para nosotros poder edificar un buen testimonio es necesario, es indispensable que seamos responsables en todas aquellas áreas de nuestras vidas, tanto dentro de la iglesia como en el ministerio, como con nuestra familia, como en nuestros trabajos, aquellos que tenemos trabajos seculares. El objetivo de todo creyente, y más cuando se es un líder, es tener un conocimiento y poder entender bien la palabra de Dios. Y esto lo podemos lograr a través de la lectura y el estudio de la palabra a diario. Esto podemos lograrlo, número uno, a través de la lectura y el estudio del escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Número dos, a través de la oración persistente en Dios, a través de nuestra intimidad y de nuestra comunión con Dios. Número tres, congregarnos con fidelidad en la iglesia, siendo fieles al congregarnos, siendo fieles con la iglesia, con nuestros pastores, con aquellos que nos rodean y con los que están puestos por encima de nosotros, y principalmente con Dios. Y número cuatro, buscar a diario todo lo que contribuye a la santidad y a el crecimiento espiritual de nuestras vidas como creyentes. Pero esto debemos hacerlo a diario y no de vez en cuando, sea en la escasez, en la tribulación, en la abundancia, sin importar las circunstancias que nos estén rodeando en este momento. Cada día debemos de ejercer estos 4 puntos para que podamos crecer como líderes, como cristianos. No solamente el líder es el que tiene que hacer estas cosas, sino todos nosotros como hijos de Dios debemos de hacer estas cosas. La Biblia nos habla de diferentes personalidades que sobresalieron en el liderazgo, y el éxito de ellos fue que entendieron su misión y que a pesar de las circunstancias difíciles que atravesaron, que pasaron, ellos continuaron porque tenían una visión que los tenía altamente motivados. José fue un soñador y por eso fue arrojado en la cinterna. Lo vendieron como esclavo, lo metieron en la cárcel. Pasó por muchas pruebas. Él mismo, que a los ojos de la sociedad sería un fracaso, derrotado, despreciado por su familia, por sus hermanos, y sin autoridad, fue puesto en los lugares más altos. Muchos creen que el liderazgo espiritual tiene que ver con títulos, con honores o con glorias, pero no es así. El liderazgo se trata de la obra. También tenemos como ejemplo a David. David fue un joven que también fue despreciado por su padre, por sus hermanos, pero fue llamado, y por su fidelidad Dios lo puso y lo convirtió en rey de Israel. Marcos 9:35 nos dice: Jesús dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El hecho de que vayas a un seminario no te hace una persona calificada para el liderazgo espiritual, ni porque ores bien, ni tengas dones naturales o espirituales, ni porque diezmes, ni porque ofrendes, ni porque hagas buenas obras. Esto no te calificará como una persona para el liderazgo, como un buen liderazgo. Lo que califica y lo que hace
a un verdadero líder espiritual es su carácter. Es un corazón consagrado, es un corazón humillado que ame a Dios sobre todas las cosas. Ese es el verdadero líder. Esos son los líderes que Dios está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad, que busquen primeramente su reino y su justicia y dejen lo demás, porque si creen y tienen confianza, lo demás será añadido. Que Dios te esté bendiciendo, que Dios te esté guardando en esta hermosa tarde. Si este taller o conferencia, como quieras llamarle, te ha servido de algo, te voy a pedir que dejes tu comentario haciéndonos saber. Compártelo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que sepas cuando ponemos nuevos videos. Sin más, te habló tu hermano y amigo Reinier Montano.